SER Podcast. Hola, buenos días. En toda guerra, la propaganda es una de las armas más eficaces para reescribir la historia. Cuando la inteligencia de varios países de Occidente les señala, Vladimir Putin niega que esté cometiendo los crímenes de guerra de los que le acusan. Con la misma sangre fría con la que el ejército ruso ejecutó a civiles en Bucha, violó a las mujeres, maltrató a niños y bombardeó corredores humanitarios. Con esa misma sangre fría, Vladimir Putin negó ayer que en Bucha se hubiesen cometido crímenes de guerra. Porque sostiene él, todo es un montaje de la prensa occidental. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Esa es la historia que el presidente ruso y los medios estatales cuentan a la población allí, en Rusia, y el relato del Kremlin sigue pasando porque era necesaria una intervención militar en Ucrania para ayudar al pueblo, sobre todo del Donbass. Lo que estamos viendo, los hechos, es que allá donde hay una ciudad de la que se retira el ejército ruso, de allí se ven más noticias de matanzas y masacres. Zelensky, en todo caso, el presidente ucraniano, ha denunciado esta madrugada como la nueva fase de la ofensiva rusa se está cebando sobre todo con las mujeres, a las que estarían violando, según sus acusaciones, los soldados rusos antes de matar a sus maridos. Eso en cuanto a la información que nos llega de Ucrania. En Estados Unidos, ayer se desató el pánico en el metro de Nueva York cuando un hombre con un arma comenzó a disparar a los viajeros. Hay una veintena de heridos, ningún fallecido. Las autoridades descartan que se trate de un atentado terrorista. Lo último es que la policía ha identificado ya a un hombre que podría estar relacionado con el ataque Bayo. Una persona de interés a la que las autoridades de Nueva York siguen buscando a esta hora es a Frank R. James, male 62 years old, with addresses. Se trata de Frank James, el hombre de 62 años que publicó mensajes críticos con el nuevo alcalde de la ciudad en redes sociales. Él fue quien alquiló una furgoneta cuyas llaves aparecieron tiradas en el vagón donde se produjo el ataque. Aunque la policía no lo identifica como sospechoso directo, hay varias organizaciones que ofrecen una recompensa, hasta $50,000 por información que lleve a su detención. The male then fled the scene and detectives are actively trying to determine his whereabouts. Se sabe que el autor disparó 33 veces en ese tren que viajaba de Brooklyn a Manhattan y que se dio a la fuga entre la multitud, como aseguraba el jefe de la policía local. Una de las testigos asegura que se percató del incidente cuando escuchó y olió el humo que se filtraba desde uno de los vagones y huyó a través de las escaleras de la estación, donde se cruzó con al menos 10 heridos por bala en esos disparos que se produjeron en la estación de Brooklyn. En Francia, mientras Emmanuel Macron y Marine Le Pen están ya de lleno en campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el actual presidente de la República, fiel a su estilo, ha salido a la calle a hablar con los vecinos de las localidades en las que no le votaron. Y Marine Le Pen ha presentado ante los medios su proyecto de país. Pero no ante todos los medios. Con ese sonido de hartazgo, así es el momento en el que Marine Le Pen se niega a responder a un periodista de un medio progresista porque le dijo: señor, ahí no hay periodistas. En fin, el que sin duda no va a poder elegir qué titulares escribe hoy sobre él la prensa británica es Boris Johnson, porque la policía metropolitana, Scotland Yard, finalmente le ha impuesto una multa por su Partygate, aquellas fiestas que se celebraban en Downing Street en pleno confinamiento. Londres, Begoña Arce. Boris Johnson ha hecho historia. Es el primer jefe en ejercicio de un gobierno británico sancionado por saltarse la ley. Johnson había asegurado en el Parlamento que las normas de confinamiento durante la pandemia siempre se habían respetado en Downing Street. Ayer fue multado junto a su esposa Carrie y el ministro de Finanzas Rishi Sunak por la fiesta de cumpleaños que celebraron todos en la sala donde tiene lugar el Consejo de Ministros. En una declaración televisada, Johnson confirmó haber pagado la multa, pidió perdón al país, pero volvió a clamar inocencia. And I have to say, in all frankness, at that time, debo decir con toda franqueza que en aquel momento no se me ocurrió que fuera a romper con las normas. Pero la policía lo ha visto de otra forma y respeto el resultado de su investigación. El líder laborista Keir Starmer, junto al resto de la oposición, pide la dimisión de Johnson por saltarse la ley y mentir repetidamente. Estos días el Parlamento está cerrado por vacaciones. A la vuelta, los diputados conservadores deben decidir si inician los trámites para cambiar de líder. El foco, sin embargo, está puesto ahora en la guerra de Ucrania, un escudo protector para Johnson, al menos por el momento.
Aquí en casa Alberto Núñez Feijóo ya tiene sustituto en Galicia. Alfonso Rueda, el primer vicepresidente del Gobierno autonómico, será el nuevo presidente de la Xunta de Galicia y el nuevo líder del Partido Popular Gallego. Y para el Gobierno central es una muy mala noticia que Feijóo se estrene en la presidencia del PP con un pacto con Vox en Castilla y León, sobre todo por la amenaza, dice, que representa la extrema derecha para el sistema autonómico. Una cuestión que el PP le resta importancia. Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, e Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. El Partido Popular no tiene que explicar su naturaleza autonómica. Lamentamos que la primera decisión del señor Feijóo sea exactamente la contraria de lo que está haciendo la derecha europea. Y esta ha sido una noche épica para dos equipos españoles en la Champions, el Villarreal y el Real Madrid, que se cuelan en las semifinales. El primero después de eliminar al Bayern Múnich y el Madrid otra vez con el milagro de la prórroga, Sampe. Y dos gestas sastre por cómo fueron los partidos. La del Villarreal se podía esperar por el corto resultado de la ida, solo 1-0, y por el rival, uno de los tres favoritos al comienzo de la temporada para llevarse el título. El gol de Lewandowski podía mandar el partido a la prórroga, pero poco antes de llegar a ese tiempo extra marcaba Chukwueze para meter por segunda vez en su historia a los de Castellón en semifinales de la Champions. La clave, la prepotencia de los alemanes tras el sorteo. Palabras del capitán del Villarreal, Parejo. Cuando salió el sorteo y tocó Villarreal, su entrenador, creo que faltó un poco el respeto no al Villarreal, sino al fútbol y en este caso al club. Y al final, cuando escupes para arriba, a veces te suele caer. Menos esperada era la gesta del Real Madrid por 1-3 de la ida en Londres. Apretaron los ingleses hasta ponerse 0-3. En el 80 el gol de Rodrigo mandaba todo a una prórroga inesperada en la que sentenció otra vez Benzema, que es el nombre de esta Champions. Lleva 7 goles en los últimos 3 partidos. Es la 10ª semifinal para el Real Madrid en las últimas 12 temporadas. Miércoles Santo, es 13 de abril y hoy hace exactamente 10 años, hoy, desde que el rey emérito volaba de forma urgente a España por un accidente en Botsuana. 10 años han pasado ya de ese momento que hoy sabemos marcó el declive de la imagen pública del emérito. Estaba de caza, todos recordamos aquel episodio, con su amante, con Corina Larsen, y tuvo que volver a España para ser operado por una aparatosa caída. 5 días después llegó la ya histórica disculpa del entonces rey de España. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y 10 años después, fuera de la vida pública, el emérito vive ahora en Emiratos Árabes, lidiando con problemas judiciales con Corina Larsen. ¿Y cómo cambia la vida, Sastre? ¿Quién le hubiese dicho al emérito que ese sería su destino? Desde luego que sí. En fin, han pasado ya 10 años. Y en cuanto al tiempo, Gillian, hoy será un día agradable de sol. En gran parte del país, sí, pero no en toda España, porque en Baleares sí, en el este del país se espera que llueva, pero por la tarde ya empezará a mejorar el tiempo y vamos a estar con temperaturas muy agradables en torno a los 20 grados. La vida es mucho más cara ahora que hace un par de años. Usted eso ya lo nota cuando va a hacer la compra, cuando va a echar gasolina, por ejemplo. El dato adelantado del IPC en marzo nos dejó una inflación del 9,8%. Lo que vamos a conocer hoy es el dato definitivo con el que acabamos el mes pasado. Aunque si nos fijamos en realidad en cómo está ya la inflación en otros países, pues ya nos podemos ir haciendo a la idea de la tendencia que va a pasar hoy el IPC aquí en España. Previsiblemente al alza. Vamos a fijarnos en otros países europeos para que actualizaron ayer los datos. Por ejemplo, Alemania. Allí la inflación se disparó hasta el 7,3% y en ese país no se veía un dato así desde la reunificación de las dos Alemanias. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La vida en Alemania se ha vuelto más cara de lo que ha sido en los últimos 40 años. Los consumidores pagan ahora una media del 7,3% más por los bienes y servicios que un año antes, según datos de la Oficina Federal de Estadística. Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a otoño de 1981, cuando los precios del petróleo subieron por la Primera Guerra del Golfo. Esta vez ha sido por el aumento de los precios de la energía y los alimentos debido a la guerra en Ucrania. Los expertos no vislumbran un rápido retorno al nivel del 2% que marca el Banco Central Europeo como objetivo. Al contrario, los mayoristas alemanes han subido sus precios a un ritmo récord en marzo tras la invasión rusa de Ucrania, porque muchas materias primas y productos intermedios cuestan considerablemente más y no solo ha subido el precio de la energía, la cesta de la compra cuesta un 6,2% más que hace un año, con incrementos del 30% en el aceite de girasol, colza y similares y del 15% en las verduras. Eso en el país más rico de Europa. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la inflación también marca en marzo su máximo en los últimos 40 años, hasta un 8,5%. Y el encarecimiento de la vida se está notando sobre todo en la cesta de la compra, también en la vivienda, en la energía. Desde Washington informa para la SER Víctor Sancho.
El incremento de precios sigue imparable en Estados Unidos y por quinto mes consecutivo la inflación interanual ha batido un récord de más de 4 décadas impulsado por la energía, la alimentación y la vivienda. La Casa Blanca está centrando su retórica en culpar únicamente a la guerra en Ucrania como el detonante de esta inflación desbocada, que probablemente obligará a la Reserva Federal a llevar a cabo su plan más agresivo con las tasas de interés para tratar de domarla. El presidente Joe Biden ha dicho que está haciendo todo lo posible para mantener a raya los precios y sus esfuerzos se están centrando en el freno del alza del carburante. Además de la liberación y aumento de producción de barriles de petróleo, este lunes anunció que permitirá la venta de mezcla de combustible con hasta un 15% de etanol, medida extraordinaria que choca frontalmente con sus políticas ambientalistas y tiene el riesgo de subir el precio del maíz. Y a nivel global, el Fondo Monetario Internacional sigue apostando por conseguir una coordinación fiscal entre los países con el impuesto de la renta, tal y como ya se hizo con el de sociedades. Información de Jordi Fábrega. El Fondo Monetario Internacional aboga por armonizar o coordinar los impuestos sobre la renta en todos los países. En un informe relata cómo la globalización y el auge del trabajo remoto a raíz de la pandemia está llevando a algunos gobiernos a bajar impuestos a determinadas personas, ricos, directivos, trabajadores con altísima cualificación o incluso nómadas digitales, para atraerlos así a sus países. Esto provoca que alrededor de 40.000 millones de dólares en impuestos sobre la renta se muevan anualmente de un país a otro, y por eso pide el Fondo Monetario que se coordinen los impuestos a la renta a nivel internacional, que se haga algo parecido a lo que se ha aprobado hacer con el impuesto de sociedades, de fijar un mínimo, especialmente para las personas con ingresos más altos. También aprovecha el fondo este informe para pedir a los grandes emisores de carbono, que son China, la Unión Europea, India y Estados Unidos, para que fijen de manera conjunta un impuesto a estas emisiones de CO2 para combatir el cambio climático. Son ahora y 12. ¿Se acuerdan de esta promesa que hizo Pedro Sánchez? Estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Eso fue el 5 de septiembre de 2021, en una entrevista que concedió el presidente del Gobierno al diario El País, y en ese momento se comprometió por primera vez, luego fue repitiendo esa promesa varias veces, a que los españoles pagásemos de media en 2021 una cantidad similar a la que pagamos por la luz en 2018. Lo cierto es que esa promesa generó muchísimo escepticismo, porque con los récords que acumulábamos cada mes con el precio de la luz, parecía imposible que se pudiese cumplir. Pues según Eurostat se ha cumplido. Según dice la Oficina Estadística Europea, el recibo de la luz en España en 2021 fue incluso más bajo que el de 2018 si se compara la media de ambos años. Y se ha conseguido descontando la inflación y gracias también a la rebaja del IVA. Las asociaciones de grandes consumidores de energía celebran estas medidas del Gobierno, pero le piden ahora más rapidez para desligar el precio del gas al de la luz, una medida que, recordemos, se podrá implantar en España y Portugal después de que fuese Pedro Sánchez quien consiguió que Bruselas tratase a la península ibérica como una isla energética para tomar este tipo de medidas excepcionales. Las reivindicaciones de las asociaciones de grandes consumidores nos las va a describir Shira Valdés. Las asociaciones de grandes consumidores de energía, ACE, AEGE y Grancés, que suponen conjuntamente una cuarta parte de la demanda de electricidad en nuestro país, respaldan el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno, pero le piden celeridad en la reforma temporal y excepcional, dicen, para desacoplar los precios del gas del mercado marginalista, una reforma para lo que tanto España como Portugal han propuesto a Bruselas topar el precio del gas en 30 euros megavatio hora, lo que se traduciría, estiman los grandes consumidores, en una caída del precio de la electricidad hasta el entorno de los 100 euros megavatio hora. Aseguran además que los actuales costes comprometen su viabilidad y piden al Ejecutivo que prolongue la rebaja fiscal, al menos hasta fin de año, que fomente una mayor competencia en el mercado energético y que apruebe las subastas de energía de las tecnologías conocidas como inframarginales, pendientes, recuerdan, desde el año pasado, entre otras medidas. Hay más asuntos en la crónica de este miércoles. La Fiscalía Provincial de Valencia ha respaldado la petición que hizo un juez de instrucción de imputar a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, por el caso de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido. El fiscal ha
El fiscal ha considerado que son más que suficientes los motivos que expone el juez para que el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana investigue a la vicepresidenta por un posible delito de encubrimiento. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. La Fiscalía se opone así al recurso contra la imputación de Oltra que había presentado un alto cargo de la Consellería ya investigada en esta causa. Tanto el Ministerio Público como el juez instructor creen que la vicepresidenta de la Generalitat debe comparecer como investigada para aclarar la actuación de la Consellería que dirige, si hubo omisión de socorro y si se elaboró un informe parajudicial para desacreditar la versión de la menor, que está representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000 en una causa que tiene además a Vox como acusación popular. Gracias, Ana. También de los tribunales, la Abogacía del Estado va a recurrir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se condenó a España por considerar que se había vulnerado el derecho a un proceso justo al etarra Xavier Atristain. España recurre después de que lo solicitase también la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que teme que este fallo de Estrasburgo siente un precedente para la excarcelación masiva de etarras. Información de Pedro Jiménez. La Abogacía del Estado recurrirá ante la Gran Sala de Estrasburgo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por el caso del etarra Xavier Atristain, condenado a 17 años de cárcel por pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Llop ha calificado de muy grave la decisión de Estrasburgo respecto de la sentencia del Tribunal Supremo. Es un asunto muy complejo. Este Gobierno deja claro que está siempre con las víctimas, porque es algo muy grave el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya considerado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha hecho un juicio injusto, violando un derecho de una persona que pertenece a una banda terrorista, el señor Atristain. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había vulnerado el derecho a un proceso justo a Xavier Atristain al haber estado incomunicado durante 5 días mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado concluían una operación judicial para localizar explosivos de la banda terrorista. De la crónica de Sociedad, aquí en España este mes se ha llegado a la cifra de 1 millón de personas vulnerables que reciben el ingreso mínimo vital. Es solo el 46% de los que ya deberían tenerlo para esta fecha. No llega ni a la mitad de las previsiones que manejaba el gobierno, Teresa Rubio. La cobertura sigue siendo desigual. Hay comunidades que únicamente llegan al 7% de la población que lo necesita, como Cataluña o Canarias, mientras que Navarra supera el 27% y Ceuta y Melilla se sitúan en torno al 25%. José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Solo 1 de cada 4 solicitudes son aprobadas. 428.000 personas reciben esta prestación y suponen la mitad de lo previsto por el Gobierno casi 2 años después de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Eso sí, parece que las últimas modificaciones incorporadas, que entraron en vigor en enero, han aumentado el ritmo de concesiones. En solo 3 meses se han incorporado mayor número de personas que entre marzo y diciembre del pasado año. Y en Portugal, el Comité Laico, que está investigando los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica, asegura que solo en los 3 primeros meses de trabajo ha recibido ya casi 300 testimonios de presuntas víctimas. Desde Lisboa, Lucas Font. La comisión de investigación sostiene que la Iglesia portuguesa está dispuesta a facilitar al máximo su trabajo, pero a pesar del apoyo de la Conferencia Episcopal, que fue la que impulsó el proyecto en enero y la que se hace cargo de los costes, todavía hay obispos que muestran alguna resistencia a colaborar. A día de hoy hemos hecho 11 entrevistas con los 21 obispos del país, mientras que otros 5 todavía no han respondido a nuestro pedido, ha señalado la socióloga Ana Núñez de Almeida. Lo que sí ha confirmado la comisión es la formación de un equipo científico para examinar los archivos de las diócesis, que serán fundamentales para complementar los 290 testimonios que se han recogido hasta ahora. Unos relatos que son en su mayoría anónimos y que en muchos casos no aportan los nombres de los abusadores o no mencionan las fechas en las que acontecieron. Y en Estados Unidos hoy está previsto que 2 de los abogados del expresidente Donald Trump se reúnan con el comité que está investigando el asalto al Capitolio para declarar. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.